Bueno, jóvenes, el objetivo de estos videos es poder repasar para el examen de fin de unidad, esta primera unidad que comenzamos, y vamos a tratar de desglosar todos los temas que vimos durante esta semana. Esto con el fin de prepararnos para unos mejores resultados. La primera unidad tiene como título La física y las mediciones. Y durante esa unidad nosotros estuvimos viendo 6 temas generales: incertidumbre y errores, cálculo de incertidumbre, estimación, cifras significativas, orden de magnitud y vectores. Entonces vamos a desarrollar una serie de videos que nos ayuden a nosotros a repasar cada uno de estos subtemas. Entonces vamos a iniciar con el primer subtema que vimos, que fue el tema de incertidumbres y errores. En cierta ocasión les comenté de que la física también era conocida como la ciencia de las mediciones, pero que estas mediciones no eran 100% verdaderas. Cada vez que uno hace una medida siempre hay una incertidumbre o un valor desconocido de que si realmente es este el valor o no. Y independientemente de la magnitud que nosotros estemos midiendo, los errores siempre van a estar presentes. Pero para poder hablar de errores, nosotros primero debemos conocer cuáles son las magnitudes físicas que nosotros podemos medir. ¿Qué es eso de magnitud física? Bien, una magnitud física es todo aquello que puede ser expresado mediante un número y una unidad, es decir, todo aquello que puede ser medido. Recordando que cuando yo establezco el término medir, es comparar algo con una unidad patrón. Entonces también podemos decir que una magnitud física, en términos a la medida, es todo aquello que puede ser medido o comparado con una unidad patrón y escrito con un número y una unidad. Eso es lo que yo podría decir magnitud física. Y la magnitud física se dividen en dos grandes grupos. Las primeras, llamadas magnitudes físicas fundamentales, que solo son 7, y con ellas toda la física puede ser descrita. Esas magnitudes son longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa, corriente eléctrica. Y sus unidades fundamentales son longitud en metros, masa en kilogramos, tiempo en segundos, temperatura en Kelvin, cantidad de sustancia en mol, intensidad luminosa en candela y corriente eléctrica en amperios. Entonces, solo son 7 las magnitudes físicas fundamentales con las cuales nosotros podemos describir toda la física. Y tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos trabajando en el sistema internacional y por eso son estas unidades. Ustedes de alguna manera deben aprenderse y comprender estas magnitudes físicas fundamentales. Las magnitudes físicas derivadas, como su nombre lo indica, son aquellas que vienen o surgen de las fundamentales, ya sea que yo combine dos o más fundamentales. Por ejemplo, velocidad, cuya unidad es m por s a la menos 1, es decir, que combina longitud con tiempo; aceleración, metros por segundo a la menos 2, fuerza, que es kilogramos por metro por segundo a la menos 2, y esta expresión es la que se conoce como un newton; energía, que es kilogramos por metro cuadrado por segundo a la menos 2, y esta expresión es la que se conoce como un joules. Entonces, miren cómo las derivadas surgen por la combinación de dos o más fundamentales. En el caso, por ejemplo, de la velocidad, se combinan dos, longitud y tiempo, ¿verdad? Porque la velocidad se define como desplazamiento sobre tiempo. Por eso queda m por s a la menos 1. Pero, por ejemplo, aquí en el caso de volumen, estoy combinando 3 veces la longitud. O en el caso de energía, combino masa por longitud por tiempo. Entonces pueden haber más de una fundamental envuelta en ese tipo de definiciones. Entonces, ya teniendo claro qué es una magnitud física y cuáles son sus divisiones, que son las fundamentales y las derivadas, cualquier medición que nosotros hagamos en física deben estar expresadas en estas unidades. Si yo mido aceleración, si mido fuerza, si mido longitud, tiempo, deben estar expresadas en estas unidades, que es el sistema internacional. Pero resulta de que cuando yo voy al laboratorio a tomar un conjunto de datos, porque estoy haciendo una experiencia, los datos pueden tener dos formas o pueden tener dos características a la hora de recolectar datos. Estoy hablando de que un dato puede ser preciso
o un dato puede ser exacto. Entonces debo definir yo qué es exactitud y qué es precisión a la hora de estar tomando yo un conjunto de datos. La exactitud de un conjunto de datos me está midiendo a mí qué tan cerca estoy yo con relación a un valor aceptado de una magnitud física. Por ejemplo, si yo quiero medir la gravedad de la Tierra, si yo quiero que mi valor sea exacto, mi valor debe estar cercano al 9.8 metros por segundo cuadrado, que es lo que se encuentra en la literatura de ser el valor de la gravedad. Entonces la exactitud es lo que me mide a mí qué tan cerca estoy yo de un dato que ya es conocido científicamente cuando yo hago una experiencia. En cambio, la precisión trata es de qué tan cerca están un conjunto de datos que estoy tomando de cierto experimento bajo las mismas condiciones. Es decir, si yo quiero saber la masa de un cuerpo y tomo diferentes medidas de ese mismo cuerpo, si yo quiero tener datos precisos, los datos deben ser muy cercanos entre sí. Entonces, ¿qué necesito para describir la exactitud? Una sola medida, que es la con la cual yo voy a comparar. ¿Y qué necesito para describir la precisión? Varias medidas entre sí para poder compararse. En este gráfico se explica detalladamente, por ejemplo, en este primer cuadrito hay alta precisión pero baja exactitud. Hay tres datos que están muy cerquita, o sea, son precisos, pero están muy alejados del centro. En cambio, en este puedo decir que hay baja precisión y baja exactitud. Están dispersos y están lejos del centro. Aquí tengo la combinación de los dos. Tengo alta exactitud y alta precisión. Están juntos y además están en el centro. En cambio, acá tengo una alta exactitud porque están todos bien cerquita del centro, pero tengo una baja precisión porque los datos están muy separados entre ellos. Esos son los dos tipos de datos o los dos tipos de resultados que se me pueden presentar a mí, que tenga datos precisos o datos exactos. Sin embargo, también hay que hablar de el tipo de errores que hay a la hora de yo tomar una medida. Yo puedo cometer errores al estar midiendo algo. Yo puedo tener unos datos precisos o puedo tener unos datos exactos, pero en esa obtención de datos yo pude haber cometido errores. ¿Cuáles son esos tipos de errores que se cometen en física? Son dos y son los siguientes: errores aleatorios y errores sistemáticos. Son los dos tipos de errores que se pueden presentar a la hora de tomar yo un conjunto de datos. Pero, ¿qué son errores aleatorios? Son variaciones desconocidas e impredecibles en la situación experimental. Aquí vienen incluidas, por ejemplo, los cambios climáticos, los efectos de la temperatura, el viento e inclusive un error en la estimación de la medida, que el experimentador comete un error y crea que un valor está más cerca de uno que del otro. Estos errores aleatorios se pueden corregir cuando se hacen repeticiones en las medidas. Sin embargo, no son eliminados de un todo, se pueden reducir. Los errores aleatorios siempre van a estar presentes y lo que hacen es que se reducen cuando hay repeticiones en las medidas. Estos se presentan como barras de errores en las gráficas. Aquí se puede ver un ejemplo. En el siguiente conjunto de datos, la variable independiente que es X y la dependiente que es Y, en el eje Y, que es la variable dependiente, estos barritas que están sobre los puntos hacia arriba y hacia abajo son los que representan los errores aleatorios. Entonces se representan como barras de errores en las gráficas. Los errores sistemáticos son producidos por la mala calibración de los instrumentos. Ya es un poco más instrumental esta situación. También se dice que hay una deficiente técnica experimental, no se planteó muy bien la experiencia para recoger los datos. Estos errores tampoco se pueden reducir a cero, se pueden reducir un poco, pero no se reducen haciendo repeticiones, no.
Esos solo son los aleatorios. Para poder reducir los errores sistemáticos, debemos ir al fondo del asunto, es decir, descubrir dónde es que se está cometiendo el error en el instrumento. De pronto comienza en una escala diferente de 0. Por eso es que en una gráfica aparecen como una intercepción en el eje Y diferente de 0, como en este caso. Esta línea tiende a interceptarse con el eje Y en este sitio, que es diferente de 0. Eso sería un error sistemático. El error sistemático afecta la exactitud de los resultados. En cambio, el error aleatorio afecta la precisión de los resultados. Entonces hay que tener en cuenta esas dos condiciones. El error sistemático afecta la precisión y los aleatorios afectan la exactitud. Errores sistemáticos afectan la exactitud y los errores aleatorios afectan la precisión. Ya teniendo claro esta parte de cómo debo expresar yo mis medidas con las unidades fundamentales, cuáles son los tipos de errores que se pueden cometer a la hora de hacer una experiencia y qué afecta el uno al otro, vamos a mirar en el segundo video ya cómo yo calculo la incertidumbre de una medida. ¿Correcto? Nos vemos en el siguiente video.